Imagina un mar embravecido, olas como montañas chocando unas contra otras, relámpagos desgarrando el cielo y en medio de esa furia, un hombre arrojado al abismo de las aguas, tragado vivo por una criatura gigantesca. No es un mito, no es una fábula. Es la impactante historia de Jonás, el profeta que intentó huir de Dios y que terminó en el vientre de un gran pez para cumplir el propósito eterno. Prepárate, porque lo que vas a escuchar es una de las narraciones más estremecedoras de toda la Biblia. En tiempos antiguos, cuando los reinos luchaban por el poder y la maldad se multiplicaba en la tierra, la voz del Dios eterno se levantó contra una ciudad implacable. Nínive, la capital del imperio asirio, famosa por su violencia, idolatría y crueldad. El Señor habló a un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, y le dio una misión clara y directa. Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido delante de mí. Jonás escuchó la voz de Dios, pero su corazón tembló. ¿Cómo enfrentarse a un pueblo tan sanguinario? ¿Cómo predicar a enemigos de Israel? En vez de obedecer, Jonás decidió huir. Quería escapar del llamado divino, como si pudiera alejarse del Creador del cielo y de la tierra. Jonás bajó hasta el puerto de Jope, donde encontró un barco rumbo a Tarsis, un lugar lejano, en dirección contraria a Nínive. Pagó su pasaje y subió al navío, pensando que allí, en medio del mar, Dios no lo encontraría. El barco zarpó y pronto Jonás descendió al interior de la nave, se recostó y cayó en profundo sueño. Pero nadie puede huir del plan de Dios. De pronto, el cielo se oscureció. El viento rugió como león desatado. Las olas golpeaban el barco con furia y la tormenta se desató con violencia sobrenatural. Los marineros, endurecidos por años en el mar, quedaron aterrados. Cada uno clamaba a su propio Dios, arrojaban la carga al mar para aligerar la nave, mientras el barco crujía como si fuera a romperse en pedazos. Y Jonás seguía durmiendo. El capitán lo despertó con voz de desesperación. ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión y no perezcamos. La tripulación, buscando respuestas, echó suertes para saber quién era el culpable de aquella desgracia, y la suerte cayó sobre Jonás. El profeta confesó con voz temblorosa: «Soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra seca. He huido de su presencia». Los hombres quedaron aterrados. «¿Qué haremos contigo para que el mar se calme?». Jonás respondió con valentía y resignación: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Los marineros, conmovidos, intentaron remar con todas sus fuerzas, pero la tempestad se volvía más feroz. Al fin, levantaron sus voces al cielo diciendo: «Oh Señor, no nos hagas perecer por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido». Entonces, con el corazón desgarrado, tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. En un instante, el mar se calmó, el viento cesó, el agua se volvió un espejo de silencio. Los marineros, asombrados, ofrecieron sacrificios al Señor y le hicieron votos. Pero Jonás estaba descendiendo a las profundidades oscuras del mar. En ese momento, el Señor preparó un gran pez para que se tragara a Jonás. No fue un accidente, no fue casualidad, fue un acto soberano de Dios. Las fauces colosales se abrieron y en un instante Jonás fue engullido y llevado a un mundo desconocido, el vientre del monstruo marino. Oscuridad total, agua alrededor. El eco de su respiración mezclado con el rugido de las entrañas del pez. El profeta, atrapado, sintió el peso del juicio divino. Durante 3 días y 3 noches, Jonás permaneció en ese lugar, símbolo de muerte, sepulcro viviente.
Desde lo más profundo, Jonás clamó a Dios con un cántico de angustia y esperanza. En mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde el vientre del Seol clamé, y mi voz oíste. Me arrojaste a lo profundo en medio de los mares, y la corriente me rodeó. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, y mi oración llegó hasta tu santo templo. Jonás reconoció su rebeldía y confesó que la salvación solo viene del Señor. Entonces el Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Empapado, agotado, pero vivo, Jonás se levantó con un corazón renovado. La voz de Dios volvió a sonar clara e inmutable. Levántate, ve a Nínive y proclama el mensaje que yo te daré. Esta vez Jonás no huyó, obedeció. Jonás caminó 3 días por la gigantesca ciudad de Nínive, levantando su voz con un mensaje fuerte y directo. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. El pueblo, desde el más humilde hasta el rey, creyó en Dios. Se vistieron de cilicio, proclamaron ayuno y se arrepintieron con lágrimas. El rey mismo descendió de su trono, se cubrió de ceniza y proclamó: clamen con fuerza a Dios, arrepiéntase cada uno de su mal camino y de la violencia de sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte de nosotros su ardiente ira, y no perezcamos. Y así ocurrió. Dios miró la humillación de Nínive y en su misericordia no destruyó la ciudad. La historia de Jonás nos recuerda que nadie puede huir de Dios, que incluso en nuestra rebeldía, su misericordia nos alcanza. Jonás pensó que escapar era posible, pero descubrió que el amor de Dios es más profundo que el mar, más fuerte que la tormenta y más grande que cualquier criatura. El gran pez no fue su condena, sino su salvación. Y Nínive, aquella ciudad malvada, se convirtió en ejemplo del poder transformador del arrepentimiento. La historia de Jonás es mucho más que un relato de un hombre desobediente y un pez gigantesco. Es una de las narraciones más poderosas y reveladoras de la Biblia, cargada de simbolismo, lecciones eternas y un mensaje que sigue siendo tan actual hoy como lo fue hace miles de años. Cuando leemos este relato, podemos detenernos en varios niveles: el humano, el espiritual y el divino. Vamos a sumergirnos en cada uno de ellos para extraer un mensaje profundo y transformador. Jonás representa a cada uno de nosotros. Todos en algún momento hemos sentido el llamado de Dios, una voz interior que nos impulsa a cambiar, a obedecer, a actuar con valentía o a dejar un mal camino. Pero, al igual que Jonás, muchas veces hemos elegido huir. Jonás no quería ir a Nínive, no solo por miedo, sino porque odiaba a esa ciudad. Era el enemigo de su pueblo y Jonás deseaba justicia, no misericordia. Aquí descubrimos algo muy humano: la dificultad de aceptar que la gracia de Dios también alcanza a quienes consideramos indignos. La primera enseñanza es clara: huir de Dios no nos aleja de Él. Al contrario, nos lleva a una tormenta. No importa cuánto corramos, Dios siempre nos alcanzará, porque su propósito es más grande que nuestra resistencia. La tormenta que azota el barco no es solo un fenómeno natural, es un símbolo del caos interior de Jonás. Cuando desobedecemos, el mar de nuestra vida se agita. No hay paz para el corazón que se rebela contra Dios. Lo interesante es que la tormenta no solo afectó a Jonás, sino también a los marineros inocentes. Esto nos enseña una verdad dura: nuestras decisiones personales siempre impactan a los que nos rodean. La rebeldía de uno puede poner en peligro a muchos, pero la tormenta también fue el medio que Dios usó para confrontar a Jonás. A veces, los vientos fuertes, las pérdidas, las dificultades y los momentos oscuros no son castigos, sino llamados de atención para regresar al camino correcto. Cuando pensamos en Jonás dentro del gran pez,
imaginamos algo aterrador. Pero en realidad, el pez no fue un castigo, sino un instrumento de salvación. Jonás estaba a punto de morir en el mar, y el pez fue la arca preparada por Dios para guardarlo. Aquí hay una lección asombrosa. Lo que parece nuestra prisión puede ser en realidad nuestra protección. Ese trabajo que no entiendes, esa situación difícil, ese encierro que te frustra, quizás es el vientre del pez en el que Dios te está guardando, no para destruirte, sino para transformarte. En lo más oscuro, Jonás aprendió a orar. El silencio del mar y la soledad del vientre del pez se convirtieron en el altar donde su corazón fue quebrantado. A veces, necesitamos ser tragados por las circunstancias para aprender a levantar los ojos al cielo. Cuando Jonás llegó finalmente a Nínive y proclamó el mensaje, ocurrió algo inesperado. Una ciudad entera, famosa por su violencia y maldad, se arrepintió. Desde el rey hasta el más pobre, todos clamaron a Dios. Aquí encontramos una verdad poderosa. No existe persona, ciudad o nación tan corrupta que no pueda ser transformada por el arrepentimiento sincero. Lo que salvó a Nínive no fue su grandeza, ni su poder militar, ni su riqueza, sino su humildad. Se humillaron ante Dios, y Él tuvo misericordia. Este punto es crucial para nosotros hoy. Podemos vivir rodeados de maldad en un mundo violento y egoísta, pero mientras haya corazones dispuestos a arrepentirse, siempre habrá esperanza. La historia de Jonás es, en el fondo, un espejo para la humanidad. Dios nos recuerda que no podemos huir de su propósito. Las tormentas pueden ser maestras, no solo castigos. Lo que parece un fin puede ser un nuevo comienzo. Su misericordia es más grande que nuestra justicia. El arrepentimiento genuino abre puertas a la restauración. Además, Jonás nos confronta con un dilema actual. ¿Estamos dispuestos a desear la salvación incluso de nuestros enemigos? ¿O, como Jonás, preferimos verlos caer? La gracia de Dios nos desafía a amar como Él ama, a tener compasión por quienes nos han hecho daño, porque su misericordia no tiene fronteras. Podemos vernos reflejados en cada etapa de la historia, cuando huimos de Dios, buscando excusas, escapando de lo que sabemos que debemos hacer. Cuando enfrentamos tormentas, luchando con consecuencias de nuestras decisiones o sintiendo que todo se desmorona. Cuando estamos en el vientre del pez, atrapados en la oscuridad, sin salida, pero también en el lugar donde aprendemos a orar. Cuando vemos la misericordia de Dios, entendiendo que Él puede perdonar lo imperdonable, sanar lo roto y levantar lo caído. La pregunta es, ¿en qué parte de la historia estás hoy? La historia de Jonás y el gran pez no es solo un relato antiguo, es un mensaje eterno. Dios nunca deja de perseguirnos con su amor, incluso cuando huimos de Él. La tormenta, el pez y la ciudad de Nínive nos enseñan que siempre hay un camino de regreso, siempre hay un nuevo comienzo, y que la misericordia de Dios es más grande que nuestro pecado. Al final, el libro de Jonás es un retrato de lo que somos y de lo que Dios es. Nosotros frágiles y desobedientes, Él paciente, poderoso y lleno de compasión.